Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar uno de los mayores misterios de la Biblia, el fruto prohibido. Pero antes de sumergirnos en esta intrigante historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y comentar a continuación lo que crees que era la fruta prohibida. Averigüémoslo juntos. Para entender el misterio del fruto prohibido, necesitamos adentrarnos en el contexto del Jardín del Edén. Imagina un lugar de belleza inigualable, un verdadero paraíso creado por Dios. El Jardín del Edén era un entorno exuberante, lleno de vegetación verde y flores coloridas, donde cada árbol y planta estaba colocado con un propósito divino. Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron colocados en este jardín para vivir en perfecta armonía con la creación y con Dios. El Edén era un lugar de abundancia y perfección, donde la vida fluía libremente. En el centro de este jardín había dos árboles de vital importancia. El primero era el árbol de la vida, que ofrecía frutos que otorgaban la inmortalidad y una eternidad de bendiciones. Adán y Eva tuvieron plena libertad para comer de los frutos de este árbol, disfrutando de la vida eterna en comunión con Dios. Sin embargo, había un segundo árbol, igualmente importante y simbólico: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, a diferencia del árbol de la vida, contenía el fruto prohibido. Dios estableció un mandamiento claro: Adán y Eva no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta prohibición no era simplemente una regla arbitraria, sino una prueba de obediencia y confianza en la sabiduría divina. La idea era que al respetar esta limitación, Adán y Eva demostrarían su fidelidad a Dios y su disposición a vivir de acuerdo con sus instrucciones. El árbol y su fruto representaban un límite necesario para mantener la armonía y el orden en el paraíso. Ahora, investiguemos qué era realmente esta fruta y el impacto que tuvo en la historia de la humanidad. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es uno de los grandes misterios de la Biblia. A pesar de ser un elemento central en la narración del Jardín del Edén, la Biblia no nos da una descripción detallada de lo que era exactamente el fruto. Este misterio ha dado lugar a una serie de especulaciones y teorías a lo largo de los siglos. Algunos creen que la fruta prohibida era una manzana, una idea que se ha vuelto popular en la tradición occidental, especialmente en el arte y la literatura. La manzana a menudo se presenta como el fruto de la tentación, pero no hay una base bíblica sólida para esta asociación. Otras teorías sugieren que la fruta podría haber sido una granada, conocida por simbolizar la fertilidad y la vida en la antigüedad. También existe la hipótesis de que el fruto era un higo, porque se menciona en otros contextos bíblicos y por sus asociaciones con la historia de Adán y Eva, cuando usaron hojas de higuera para cubrirse después de notar su desnudez. Algunos eruditos y teólogos todavía aventuran la posibilidad de que el fruto prohibido era algo completamente diferente, tal vez incluso un fruto desconocido para nosotros hoy. Además de las especulaciones sobre la identidad de la fruta, es importante tener en cuenta que la Biblia utiliza el término fruto de una manera simbólica, representando el conocimiento del bien y del mal, y la elección de desobedecer a Dios. Esta elección, simbolizada por el acto de comer el fruto, tuvo un profundo impacto en la historia de la humanidad, marcando la entrada del pecado y la pérdida de la inocencia original. La atención no se centra tanto en la naturaleza física del fruto como en el significado espiritual y moral de desobedecer el mandato divino. Ahora que hemos explorado el misterio del fruto, entendamos el simbolismo y las implicaciones de esta desobediencia
en la narrativa bíblica. El misterio de la fruta prohibida no se trata solo de qué fruta específica era, sino también del simbolismo y el impacto de esa elección. A lo largo de los siglos se han propuesto diversas teorías para tratar de comprender el significado profundo de este fruto y su papel en la historia bíblica. En primer lugar, está la idea de que el fruto prohibido simboliza la búsqueda del conocimiento y la autonomía. La decisión de Adán y Eva de comer del fruto representa un intento de adquirir sabiduría y comprender el bien y el mal de una manera que estaba más allá de lo que Dios había dado. Este deseo de conocimiento, aunque natural, venía con la desobediencia a un claro mandato divino, lo que indicaba un deseo de ser como Dios, conociendo todas las cosas. Además, el fruto prohibido puede ser visto como un símbolo de tentación y pecado. La elección de comer el fruto, que fue ofrecido por la serpiente, agente de engaño y seducción, es un reflejo de la debilidad humana frente a las tentaciones y el deseo de desafiar las reglas establecidas. Esta transgresión no era solo un acto físico de comer, sino una acción cargada de significado espiritual, que reflejaba la ruptura de la relación perfecta y directa con Dios. La desobediencia resultante no solo provocó la caída de Adán y Eva, sino que también marcó el comienzo de la condición humana de pecado y separación de Dios. Este acto tuvo profundas repercusiones, afectando no solo a Adán y Eva, sino a toda la humanidad, introduciendo el concepto del pecado original y la necesidad de la redención. El fruto prohibido, por lo tanto, representa mucho más que un simple fruto. Es un poderoso símbolo del dilema moral y espiritual que enfrenta la humanidad. Ahora que entendemos la profundidad del simbolismo del fruto prohibido, exploremos cómo esta elección afectó a Adán y Eva y cuáles fueron las consecuencias de esta desobediencia. La desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido tuvo consecuencias profundas y transformadoras, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo primero que sucedió fue darse cuenta de su desnudez y sentir vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y trataron de cubrirse con hojas de higuera, una clara señal de que su inocencia original se había perdido. La consecuencia inmediata de este acto fue la expulsión del jardín del Edén. Dios, al darse cuenta de la desobediencia, expulsó a Adán y Eva del paraíso, condenándolos a una vida de arduo trabajo y sufrimiento fuera del jardín. El Edén, una vez un lugar de abundancia y facilidad, se volvió inaccesible, y el acceso al árbol de la vida fue prohibido, marcando el final de la posibilidad de la vida eterna en un estado de pureza. Además de la expulsión, la desobediencia traía consigo una serie de maldiciones y consecuencias. Para Eva, esto significó dolor de parto y una relación complicada con su esposo. Para Adán, la consecuencia fue la necesidad de trabajar duro para sustentarse, hasta que regresó al polvo de la tierra de la que fue formado. El pecado original introdujo la idea del sufrimiento y la muerte en la experiencia humana, algo que antes no formaba parte de la creación. Esta ruptura con Dios estableció la necesidad de la redención y la salvación, que se convierte en un tema central en la Biblia. La desobediencia no solo afectó la vida inmediata de Adán y Eva, sino que también creó un legado de pecado que, según la doctrina cristiana, requería la venida de Jesucristo para ofrecer redención y restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Ahora que entendemos las consecuencias de la desobediencia, exploremos cómo estos cambios afectaron la relación de Adán y Eva con Dios y el impacto duradero de este evento
en la historia bíblica. Con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, el impacto de la desobediencia se extendió a través de generaciones y dio forma a la narrativa de la humanidad. La ruptura con Dios y las consecuencias del pecado original tuvieron un efecto duradero, no solo en la vida de los primeros seres humanos, sino en la naturaleza de la existencia humana en general. La pérdida del Edén simboliza la pérdida de la pureza y la conexión directa con Dios. Adán y Eva se vieron obligados a enfrentarse a un mundo marcado por el dolor, el trabajo duro y la muerte, realidades que antes les eran desconocidas. Este estado de separación de Dios introdujo el concepto de pecado y la necesidad de redención. La Biblia describe este estado de separación como la condición humana que se extiende a todos los descendientes de Adán y Eva. Con el pecado original, la relación entre Dios y la humanidad se complicó y requirió la intervención divina para su restauración. Las promesas de redención y salvación se convirtieron en temas centrales en la Biblia, comenzando con la promesa de un Salvador que vendría a reconciliar a la humanidad con Dios. Esta promesa se cumple a través de Jesucristo, quien, según la creencia cristiana, ofrece la posibilidad de la reconciliación y el perdón de los pecados. El acontecimiento de la caída también tuvo implicaciones prácticas, como la introducción del trabajo y el sufrimiento como parte de la experiencia humana. La vida, fuera del Edén, requería esfuerzo y lucha por la supervivencia, lo que reflejaba la transición de un estado de gracia a un estado de probación. El sufrimiento, el dolor y la muerte se han convertido en realidades inevitables. A medida que avanzamos a la siguiente parte de nuestra exploración, reflexionaremos sobre cómo estos temas del pecado, la redención y la promesa de un Salvador se desarrollan a lo largo de la Biblia y cómo se conectan con la experiencia humana. Hemos llegado al final de nuestro viaje sobre el fruto prohibido y sus profundas implicaciones en la historia bíblica. La narración de la caída de Adán y Eva y la posterior pérdida del jardín del Edén no es solo una historia antigua, sino una reflexión sobre la naturaleza humana, el pecado y la necesidad de redención. El fruto prohibido, más que un simple objeto físico, simboliza la búsqueda del conocimiento, la tentación y la desobediencia. Nos recuerda la complejidad de las decisiones humanas y las consecuencias de hacer caso omiso de los mandamientos divinos. La caída sacó a la luz la realidad del pecado y la necesidad de reconciliación con Dios, temas que resuenan en toda la Biblia. La historia no termina con la expulsión del Edén, se convierte en una narrativa de esperanza y redención. La promesa de un Salvador que se cumpliría con la venida de Jesucristo brinda una oportunidad para restaurar la relación entre Dios y la humanidad, mostrando que, a pesar de la caída, hay un camino hacia la reconciliación y el perdón. Si te ha gustado esta inmersión profunda en el misterio de la fruta prohibida y sus consecuencias, no olvides dejar tu like en el vídeo. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y haz clic en la campana para recibir todas nuestras actualizaciones. Nos encanta escuchar lo que piensas, así que deja tu comentario a continuación con tus pensamientos sobre el fruto prohibido y cómo afecta tu comprensión de la Biblia. Hasta la próxima, donde continuaremos explorando los misterios y las fascinantes historias de las Escrituras. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.